a un mundo evidentemente global, pues necesitamos unas herramientas para comunicarnos con los demás que no supongan la sumisión de nadie respecto de nadie. Otro de los paneles que, digamos, nos plantean esa situación de uso nocivo, podríamos decir, del lenguaje, se centra no en la dominación de unos pueblos sobre otros, de unas sociedades sobre otras, sino en la dominación que ejerce las clases dominantes de cada lugar, en el caso del sistema capitalista, la burguesía que sirve al gran capital, sobre los explotados, el proletariado, las clases trabajadoras y también otros grupos explotados de origen precapitalista, como podría ser el campesinado, pueblos indígenas. Empieza o abre la lengua como arma del poder con una frase de Alicia en el País de las Maravillas, una novela que todos conocemos y que para nada es un libro infantil. Nos dice, la cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Alicia, esa chiquilla, no mucho mayor que Irene y totalmente cándida, que planteaba, pues, eso. Sin embargo, Humpty Dumpty zanjó la cuestión diciendo que saber quién es el que manda es lo relevante y que eso era todo. Porque al final, la significación de las palabras también se impone desde el poder. Hoy lo vemos con algo que ahora después vamos a comentar, que son los eufemismos, ¿no? O las palabras de la neolengua que diría Orwell, ¿no? El lenguaje, como dice aquí, renueva siempre la estructura dominante, legitima la desigualdad y naturaliza la exclusión. Un ejemplo que hemos estado trabajando con los estudiantes en el Cencibel es un ejemplo reciente que tiene que ver con lo que la semana anterior a la pasada y a esta exposición habíamos estado también viendo, que era el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y el lenguaje reproduce claramente el machismo que caracteriza a nuestra sociedad, el patriarcado y su correlato ideológico, que es el machismo. De hecho, yo les preguntaba, por ejemplo, a los chicos, ¿qué somos en el instituto? ¿Más maestras o más maestros? Y en el instituto hay más maestras. Sin embargo, ¿cómo los llamamos a todos? Maestros. Es decir, el masculino engloba siempre al femenino. Y hoy en día sabemos que, y de hecho la CGT tiene también, igual que otras organizaciones, tiene un diccionario, un manual de lenguaje no sexista y hoy en día se está impulsando, incluso ya en instituciones grandes como el Ayuntamiento de Madrid, pues hoy en día intentamos también plantear otras variantes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces al menos queremos llamar la atención. Como veremos ahora después con una frase del autor, queremos llamar la atención usando otras formas de hablar para expresar, para hacer pensar esa lacra que hoy en día todavía tenemos, que es el machismo o el patriarcado, ¿no? Después el panel nos habla de Noam Chomsky. Noam Chomsky es el padre de la gramática generativa. Todo el mundo lo conoce hoy en día como pensador, como escritor político, pensador de tendencia anarquista, tendencia libertaria. Pero la gente lo que muchas veces desconoce es que estamos hablando del lingüista vivo más importante que hoy en día, puesto que de las tres grandes corrientes lingüísticas que hoy funcionan, el estructuralismo, el funcionalismo y el generativismo, la más nueva, que fue fundada por él, que fue creada por él, es el generativismo. Y los padres, digamos, de las otras dos, pues hace ya tiempo que fenecieron, ¿no? Bueno, pues Chomsky ha estudiado muchas cuestiones vinculadas a la semiología, al uso del lenguaje. Y de hecho ha analizado y ha criticado el uso de la propaganda a través de los medios de comunicación que hoy en día muchas veces sirven para manipular, ¿no? Y lo hace, por ejemplo, citando a un tipo como Edward Bernays. Edward Bernays es creador, el fundador de eso que entendemos hoy en día como relaciones públicas, y ha sido asesor de multitud de presidentes, bueno, multitud, unos cuantos presidentes, y sobre todo de multitud de empresas, de grandes empresas estadounidenses. Y este tipo decía lo siguiente: las minorías inteligentes tienen que utilizar estas nuevas técnicas de reglamentación de las mentes, se refiere a los medios de comunicación fundamentalmente, para asegurarse que la chusma esté en su sitio. Por si alguno no lo sabe, todos los que estamos aquí somos chusmas, y los que nos vean por la tele también, ¿vale? Para este señor. No somos de esa minoría inteligente, ¿vale? Recordemos que frases de este estilo escuchamos más que a diario, ¿eh? De gente que se creen que son... Luego, algunos dicen muchas tonterías, como por ejemplo esto, ¿vale? Pero se creen que son. En el fondo, es lo mismo que pasaba ya en el mundo griego. Recordemos que el concepto de aristocracia, que nosotros manejamos hoy en día y que confundimos normalmente con nobleza, aristocracia significa literalmente sistema político en el que el gobierno, el poder, está en manos de los que se autodenominan los aristoi, los mejores. Es decir, una serie de señores no solo se llamaban a sí mismos los mejores, sino que
hicieron o forzaron a los demás a llamarlos a ellos los mejores. Y eso eran las aristocracias en la época griega antigua. Bien, pues en el fondo nada diferente. Hoy en día no hay nada diferente en el poder, digamos, ¿no? Bueno, el tercer ejemplo que se nos menciona aquí es un autor que además me imagino que vosotras conocéis perfectamente, que es George Orwell. Orwell, famosísimo por su novela 1984, escribió toda una serie de novelas. Recordemos que participó en la Guerra Civil Española, en las milicias del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, que escribió Homenaje a Cataluña, libro que recomiendo encarecidamente, con una visión de la época de la Guerra Civil extraordinaria. Y escribió además la gran crítica, esa fábula, ¿no?, de Animalitos, que la película de cine de Animalitos antigua es buenísima, que se llama Rebelión en la Granja, y que es una de las mejores críticas a en qué terminó ese intento de emancipación que fueron las revoluciones rusas, ¿no? Bueno, pues Orwell, su obra más famosa, en 1984, yo siempre le digo a los estudiantes que es donde aparece el Gran Hermano, que no es un sitio donde unos y otras hacen cosas así extrañas, sino que es el que el Gran Hermano te vigila, ese líder que todo lo controla, esa sociedad absolutamente totalitaria. Bueno, pues Orwell plantea en esa novela la cuestión de la neolengua. Plantea cómo la lengua se debe reducir hasta automatizarse y que hablemos sin pensar. En el fondo es que la lengua deje de ser expresión de nuestra capacidad intelectiva, de nuestra inteligencia, también incluyendo la inteligencia emocional, y la lengua se convierta, en la expresión de que somos poco menos que máquinas, ¿vale? Bien, pero a mí me gusta sobre todo destacar algo de Orwell que no está en el panel señalado. Recordemos que Orwell decía en un prólogo a Rebelión en la Granja, que también es una cosa que también aparece en 1984, decía que la libertad de expresión es poder decir que 2 más 2 son 4. Eso que a nosotros nos puede parecer una chorrada propia de alguien que, no sé, que ese día pues tenía un mal día, esa frase hoy en día tiene un sentido enorme, porque pensemos que la libertad no es más que poder decir aquello que consideramos que es cierto. Y hoy en día, en multitud de ocasiones, nos encontramos con situaciones en las que no podemos decir libremente lo que consideramos que es verdad. Tenemos que mentir a sabiendas porque el poder nos impone que mintamos. Y de hecho eso se ve perfectamente en esos eufemismos. Eufemismo que también viene del griego, que significa hablar bien o hablar bonito. Y aquí se nos ponen toda una serie de eufemismos que tienen hoy en día un significado distinto. Por ejemplo, decimos guerra preventiva, ¿no?, en lugar de hablar de una invasión militar. O decimos como fuerzas de pacificación, o denominamos fuerzas de pacificación, a lo que no son sino un ejército invasor. O hablamos de limpieza étnica cuando estamos hablando de un genocidio. Queda muy feo ya lo de decir genocidio, eso es solo de los nazis. Y genocidios hoy en día hay unos cuantos en marcha en el planeta. Incluso hay algunos que no son por motivos étnicos, sino que son por motivos sociales. Hay un genocidio social hoy en día con un montón de gente. Las políticas austericidas de la Unión Europea son un genocidio social. Se habla de daños colaterales cuando estamos hablando de muertos por bombardeos. Pues no bombardee usted, cojan las bombas y hagan otra cosita con ellas, no voy a decir el qué, porque da muy feo delante de la tele, y no habrá daños colaterales. Se habla de centros de detención cuando estamos hablando de cárceles, porque claro, la palabra cárcel es como muy fuerte, ¿no? O se habla de regularización de empleo cuando lo que estamos hablando es de despidos masivos. O hablamos de flexibilización laboral, incluso de flexiseguridad, cuando lo que estamos hablando es de precarización del trabajo, de precariedad. Y así, pues con planes de ajuste en lugar de recortes sociales. Os recuerdo que aquí para decir crisis, Zapatero, y para hablar de recorte o de ajuste de Guindo y Mariano, pues hubo que decírselo 300 veces a ver si alguno se estiraba a decir la palabra, ¿no? Al final de Guindo fue el que lo dijo sin ningún corte. Rescate financiero, en lugar de hablar de expolio, de robo de las arcas públicas. Y antisistema, que la mitad de los que estamos aquí somos calificados así, en lugar de hablar de altermundistas o personas que protestan porque consideran que es injusto lo que hay. Pues bien, frente a esas dos situaciones que nos muestran estos dos paneles, de la lengua como instrumento de dominación de unos pueblos sobre otros, y también de la lengua como un sistema de dominio de los poderosos sobre los humildes, sobre los explotados, la lengua también puede ser un elemento de liberación. ¿O se puede entender como liberación? De hecho, aquí está esa frase que os decía antes, de Armand Gatti. Nos dice, si la función de las palabras no es la de transformar el mundo por una magia que les sea particular, al menos pueden dar testimonio de y para
esta transformación y pesar sobre las conciencias. Y voy a poner el ejemplo que estábamos comentando antes. Si, por ejemplo, yo llego a una clase y digo, nosotras vamos a hacer lo que sea, eso al menos llama la atención hoy en día de los estudiantes, de los más jóvenes. Eso puede hacer que piensen por qué este está diciendo esta cosa. Y puede que al final o surja en el debate o ellos mismos se den cuenta de que lo está haciendo para cuestionarnos que nuestra sociedad para nada es igualitaria en términos de género, sino que es una sociedad patriarcal en la que los varones dominan a las mujeres y que esa sociedad patriarcal tiene un refuerzo que es el machismo, que es la justificación de ese patriarcado. Pues quizás, aunque solo sea haciéndonos pensar, podamos conseguir que el día de mañana, o lo antes posible, vivamos en un sistema verdaderamente igualitario. No más igualitario que antes, que por supuesto, hoy en día no es tan machista y tan patriarcal como antes la sociedad, vale, pero hombre, podemos ir más allá, ¿no? No vale conformarnos, ¿no? Bueno, pues lo mismo con eso se puede hacer con otras cosas. Como se nos dice aquí, el uso de las palabras implica una toma de posición ante el mundo, un compromiso. No existe un lenguaje neutro. Y eso es clave tenerlo en cuenta. Cuando usamos el lenguaje puede ser incluso un arma, como decía Moreno Fraginal, un historiador, decía la lengua como arma. Y se puede matar con discursos. Hay discursos que han hecho que gentes asesinen a otros, que emprendan auténticas barbaridades. Bien, pues nosotros podemos plantearnos que la lengua sea un instrumento de liberación, ¿no? Y además también, como nos dice aquí, puede liberarnos en ese sentido como individuos. Nos dice, esta es la fuerza liberadora de la lengua que hace que los individuos puedan llegar a ser más autónomos y que convierte su uso en una llamada permanente a la libertad. Mediante las palabras, las personas pueden ser dueñas de sí mismas y de su destino. Es más, también como se nos dice aquí, la forma de integrarnos en nuestras comunidades es a través del lenguaje, a través de ese aprendizaje de la lengua que desarrolla nuestra competencia lingüística. Por último, sobre este panel, quería comentaros algunas cosas que se ven en las imágenes. Por eso, entre otras cosas, teníamos este panel hacia allá, porque es muy llamativo ver, por ejemplo, palabras en los muros colgados, ¿no?, como cultura y libertad, o esta frase, pensar es gratis, pero recordemos que el crimen mental es la muerte, decía George Orwell en 1984, es decir, la policía del pensamiento busca nuestro último reducto. Hoy en día hay técnicas ya de esas de visionado para ver si estás pensando en algo o en qué estás pensando. Hay veces que hay que poner cara de póker, ¿no?, que decimos, ¿no? O, por ejemplo, hay cuestionamientos gráficos como los dos que tenemos abajo. Esto no es la democracia y se nos muestra una urna donde se echa un papel. Echar un papel dura cada 4 años. Ya nos decía Jean-Jacques Rousseau a fines del siglo XVIII que los ingleses, que entonces eran los únicos que votaban, se equivocaban en pensar que eran libres. Eran libres un día cada 4 años. El resto del tiempo eran esclavos. La verdadera democracia, recordemos a los atenienses, consiste en nunca delegar el poder. El poder siempre lo debe tener el pueblo. Por tanto, hablarnos de que vivimos en un Estado democrático porque tenemos a 350 personas que deciden por los demás, en fin, es un insulto a la inteligencia. Pero igual que pasa con eso, pasa con que esto no es la libertad y se nos enseña un móvil como representante de las nuevas tecnologías o de las redes sociales. Pensemos que, ya que hablamos de lengua y de comunicación, los nuevos instrumentos de comunicación que tenemos, pues muchas veces nos condenan a la soledad. Vivimos en una sociedad cada vez más llena de incomunicación y de soledad, donde la gente tiene problemas y nos encontramos todas las páginas estas que aparecen en internet o en la tele de llama no sé qué para hacerte amigos, o sea, cosas totalmente surrealistas, pero que se están desarrollando en un mundo en el que supuestamente estamos totalmente comunicados. Bueno, pues frente a eso, frente a esas dominaciones y para conseguir esa liberación, el esperanto sigue siendo hoy, y vemos la última parte de la exposición, no digo que la herramienta clave, porque no, es una parte de esa alternativa. De hecho, nos encontramos con 3 paneles, los 3 que tenéis aquí, que nos hablan del esperanto hoy. Lo primero es que nos planteemos que el esperanto sigue teniendo una vigencia, sigue desarrollándose y sigue siendo un idioma que se utiliza, una lengua artificial, eso sí, lo vuelvo a recordar, que se utiliza en las comunicaciones entre un montón de gente. Hoy en día está considerado uno de los 30 idiomas, dice más importantes, se refiere a más hablados, con grupos numerosos en países tan dispares como China, Japón, Brasil, Irán, Bulgaria, Cuba. Muchos de esos hablantes se organizan, ¿no?, en asociaciones, como es esa Asociación Mundial Anacionalista, la SAT, de la que hablamos antes, o la Asociación Universal de Esperanto. Hay universidades, en España no busquéis muchas de ellas,
que incluyen el esperanto en sus programas. Hay más de 100 revistas y hay emisoras de radio que transmiten esperanto en países como Austria, Brasil, China, Cuba, Estonia, Hungría, Italia, Polonia, ¿vale? En Internet, por supuesto, que hay recursos en esperanto, y en el Estado español también hay agrupaciones, no demasiado potentes, pero sí existen. Una es la Asociación Izquierda y Esperanto, la SATE, que está vinculada a la SAT, y otra la Federación Española de Esperanto, que está vinculada a otra. Y evidentemente, desde nuestro sindicato, por eso también los compañeros de Burgos hicieron esta exposición, desde la Confederación General de Trabajo, de la CGT, apoyamos la difusión y el uso del esperanto. Entre otras cosas porque nosotros tenemos ese ideal anacional, ese ideal internacionalista y ese ideal de emancipación del movimiento obrero y de la humanidad. En ese sentido, el esperanto entendemos que puede servir para conseguir ese objetivo y por eso lo defendemos, ¿no? Hay todo un desarrollo cultural vinculado al esperanto. El esperanto en principio no está pensado para configurar o para construir cultura o para construir manifestaciones artísticas, puesto que el esperanto no trata de sustituir, pero sí hay gente que hacen cosas directamente en esperanto. Y de hecho, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de traducciones, por ejemplo, del Pequeño Príncipe, del Principito, o se nos menciona a gentes como el poeta escocés William Awl, ¿no?, fue nominado al Premio Nobel 2 veces, o se nos habla de un museo de esperanto que hay en Subirats, en Cataluña, de elementos o de prácticas musicales. Hay un festival en Suecia, Cultura Esperanto Festivalo, que se hace desde 1986, es decir, se nos habla de diferentes manifestaciones culturales, incluso cine hecho directamente en esperanto, no solo películas dobladas, sino también hechas en esperanto. Algunas, evidentemente, de las que se han doblado y demás, pues tienen que ver con elementos futuristas, podríamos decir, como es el caso de Gattaca, que es bastante famosa, ¿no? Y el último panel de todos es este, que nos menciona cómo el esperanto se incluye en una especie de forma de vida. Bien, Zamenhof impulsó un sistema ético llamado omaranismo, ¿vale?, que se basa fundamentalmente en la frase que se dice aquí: considerar a la humanidad como una gran familia. Es decir, en el fondo no es más que el himno de la Internacional